Imagina por un momento que estás en una fiesta, la música está alta, las risas tintinean como cristales al romperse contra el suelo de mármol y las conversaciones flotan en el aire, densas, pero extrañamente vacías. Observas, sonríes, asientes, quizá incluso participas en el baile social de las palabras educadas. ¿Qué tal el trabajo? Qué buen tiempo hace hoy, ¿verdad? Pero, en el fondo, tras la cortina de tus ojos, hay una distancia, una inmensidad silenciosa. Sientes que estás viendo una obra de teatro donde todos se saben el texto menos tú. O peor aún, te lo sabes tan bien que han perdido su significado. Ves los hilos de la marioneta, ves la repetición de patrones, y en esta claridad, en esta terrible y hermosa lucidez, te encuentras, paradójicamente, solo. No es tu culpa, no es un fallo en tu programación social. Es, como diría Alan Watts, con ese brillo travieso, el precio inevitable de despertar. ¿Por qué las personas inteligentes, aquellas que perciben los matices sutiles de la existencia, a menudo tienen pocos amigos? ¿Por qué la profundidad mental a menudo resulta en escasez de compañía? Vivimos en una sociedad que celebra la extroversión, la acumulación y la cantidad. Tener 1000 amigos en redes sociales se considera un éxito. Pasar un sábado por la noche en silencio se diagnostica como tristeza. Pero veamos esto desde la perspectiva de la filosofía perenne, a través de la sabiduría que Watts trajo de Oriente a Occidente. La inteligencia, y no me refiero solo al coeficiente intelectual académico, sino a la inteligencia sensible, la capacidad de ver la interconexión de las cosas, es, por naturaleza, discriminadora, no en el sentido de prejuicio, sino en el de discernimiento. Cuando empiezas a ver el juego, se vuelve difícil jugarlo con la misma ingenuidad ciega. La mayoría de las interacciones sociales humanas se basan en juegos de estatus, en la validación del ego, en máscaras que refuerzan otras máscaras. Es lo que Watts llamó el drama humano. Nos vestimos con nuestras personalidades. La palabra persona proviene del latín persona, que significa máscara. La máscara que usaban los actores en el teatro grecorromano, a través de la cual pasaba el sonido. Por sonido la mayoría de la gente confunde la máscara con el rostro. Creen que representan el papel que desempeñan, el médico, el padre, la historia de éxito, la víctima, la persona inteligente, la persona despierta. Empieza a sentir una incómoda picazón bajo esta máscara. Se da cuenta de que las conversaciones triviales, las charlas intrascendentes, a menudo son solo ruido para evitar el silencio. Y el silencio es donde reside la verdad. Para quien anhela la verdad, lo real, la frivolidad constante no solo es tediosa, sino también dolorosa. Es como verse obligado a comer aserrín cuando el alma anhela alimento real. Aquí entramos en territorio más denso. A medida que tu conciencia se expande, el círculo de personas que pueden vibrar en esa misma frecuencia se contrae naturalmente. Esto es física básica, aplicada al alma. Resonancia. Si vibras en la frecuencia de la búsqueda existencial, cuestionando patrones y admirando el misterio del cosmos, no encontrarás resonancia con alguien cuya única y mayor preocupación sea el aspecto del jardín de su vecino o los últimos chismes de los famosos. Aquí no hay juicio, o al menos no debería haberlo. Como nos recordaría Watts, la flor no juzga a la abeja, ni la montaña al viento. Cada una se encuentra en su propia etapa del gran juego, pero la fricción surge cuando la persona inteligente
intenta encajar en cajas que se han vuelto demasiado pequeñas. Es el dolor de intentar calzar un zapato de niño en el pie de un adulto. Alan Watts hablaba a menudo del elemento irreductible de villanía que todos llevamos dentro, pero también de nuestra divinidad inherente. La persona inteligente ve ambas cosas. Ve la sombra en los demás porque la ha reconocido en sí misma. Y eso es aterrador. La interacción social estándar exige cierta ceguera mutua. Un contrato tácito que dice: no señalaré tus inconsistencias si tú no señalas las mías. Mantenemos la ilusión de seguridad puliendo las barreras de nuestras células psicológicas. Pero el individuo perspicaz e inquieto rompe este contrato, a menudo sin querer. Una mirada, una pregunta profunda formulada en el momento menos oportuno, un silencio prolongado donde debería haber una risa fingida. Estas son las armas inconscientes del inteligente, y esto ahuyenta a quienes no quieren ser vistos, a quienes prefieren la comodidad de la oscuridad de la inconsciencia. Por lo tanto, tener pocos amigos no es necesariamente señal de ineptitud social. Puede ser señal de selectividad energética. ¿Alguna vez has sentido ese profundo agotamiento tras una interacción social forzada? ¿Esa sensación de agotamiento? Esto ocurre porque tuviste que bajar la tensión para evitar que la conversación se quemara. Tuviste que fingir que no sabías, fingir que no veías, fingir que te importaban cosas triviales. Y fingir consume una inmensa energía vital. La soledad, entonces, se convierte en un santuario. No la triste soledad del abandono, sino la soledad, la gloria de estar solo. En inglés, la lengua materna de Watts, hay una hermosa distinción entre soledad, el dolor de estar solo, y soledad, la alegría de estar solo. Una persona inteligente busca la soledad porque es en ella donde puede bajar la guardia. Es en ella donde puede conversar con los muertos, a través de los libros, con la naturaleza y con el universo mismo. Profundicemos un poco más en este misterio. Hay un arquetipo que Watts exploró magistralmente, el del extraño, el forastero en muchas culturas chamánicas y antiguas. Quienes veían el mundo de forma diferente no eran condenados al ostracismo, sino venerados como chamanes, sanadores y videntes. Vivían en las afueras de la aldea, no en el centro. Necesitaban esta distancia para mantener la perspectiva. Hoy en día, ya no tenemos aldeas con límites físicos claros, sino límites psicológicos. La persona inteligente vive al límite. Ven la estructura de la sociedad no como una realidad sólida e inmutable, sino como un juego acordado, una alucinación consensuada. Dinero, estatus, fronteras, corporaciones, son ficciones que aceptamos como reales. Cuando se ve la ficción como ficción, se vuelve difícil conmoverse con el drama de la telenovela. Y aquí reside el peligro y la melancolía. Miras a tus viejos amigos, a la gente con la que creciste, y sientes que se abre un abismo. Quieres sacudirlos, decirles: despierten, vean la belleza, vean la brevedad de la vida. ¿Por qué perdemos el tiempo en estas trivialidades? Pero sabes, intuitivamente, que no se puede forzar la floración de una flor. No se puede arrancar la planta para que crezca más rápido. Watts usó la analogía de la música. La vida es musical. El objetivo de la música no es llegar al final. Si lo fuera, los mejores directores serían los que tocaran más rápido. El objetivo es la danza, el momento presente,
La persona inteligente se da cuenta de que la mayoría de la gente no baila. Marcha hacia un futuro que nunca llega. Marcha hacia la jubilación. Marcha hacia la próxima compra. Y es difícil bailar con alguien que marcha. El ritmo no encaja. Te tropiezas. Esta disonancia rítmica crea aislamiento. Empiezas a preferir la compañía de tus propios pensamientos, vastos y complejos, a la de mentes que insisten en marchar en línea recta. Pero cuidado, aquí hay una trampa, una de la que Alan Watts nos advertía severamente, la trampa del ego espiritual o del ego intelectual. Es muy fácil caer en la arrogancia de pensar, soy un iluminado, ellos son el ganado. Soy profundo, ellos son superficiales. En el momento en que piensas eso, has vuelto a caer en el juego. Has creado una nueva máscara, la máscara del sabio solitario. Y esa es la máscara más pesada de todas. La verdadera inteligencia reconoce que el otro, el que parece frívolo, el que solo habla de trivialidades, también es el universo. También es la divinidad, disfrazada, fingiendo estar dormida. Buda se disfraza de borracho en la esquina. Cristo se disfraza de la persona que habla en voz alta en el cine. La inteligencia suprema no es la que se separa por antipatía, sino la que comprende con compasión. Sin embargo, comprender no significa necesariamente convivir a diario. Puedes amar a toda la humanidad, sin necesidad de cenar con ella todas las noches. Exploremos el concepto de libertad. Las personas inteligentes valoran la autonomía. La libertad de pensamiento es su oxígeno. Los grupos sociales, camarillas, clanes y tribus exigen conformidad. Para pertenecer, debes renunciar a una parte de tu individualidad. Debes estar de acuerdo con las creencias del grupo. Odiar a sus enemigos y reírte de sus chistes. Para la mente inquisitiva, esto es una prisión. El intelecto cuestiona el dogma. El intelecto pregunta, ¿por qué? Cuando todos dicen amén, y el grupo, instintivamente, percibe esta vibración del cuestionamiento como una amenaza. El organismo social tiene anticuerpos, y quien cuestiona a menudo es tratado como un virus. ¿Has notado alguna vez cómo, en grupos grandes, la inteligencia tiende a decaer? Es un fenómeno de la psicología de masas. La conversación debe ser accesible al común denominador. La persona inteligente, para permanecer en el grupo, debe automutilarse intelectualmente. Debe recortar sus partes para encajar en la caja del consenso. Con el tiempo, el dolor de esta autolesión se vuelve insoportable. Eliges la integridad por encima de la popularidad. Eliges estar completo solo, en lugar de ser un fragmento cuando estás acompañado. Y es entonces cuando el número de amigos disminuye drásticamente. No porque odies a la gente, sino porque has aprendido a amarte lo suficiente como para no desmembrarte en nombre de la aceptación. Watts dijo que intentamos resolver problemas que nosotros mismos creamos con nuestra propia confusión. La necesidad desesperada de pertenecer es uno de esos problemas. ¿Pertenecer a qué? Si te das cuenta de que y el universo, experimentándose a sí mismo, ya perteneces a todo. Perteneces a las estrellas, a la tierra, a las mareas. No necesitas el sello de aprobación del club social local para sentir que tu existencia está validada. Esta autosuficiencia es magnética, pero también intimidante. Las personas inseguras, y la mayoría lo somos, en cierta medida, se sienten incómodas con alguien que no las necesita para ser felices. Nos gustan los amigos que nos necesitan, que validan nuestras neurosis.
Cuando encuentras a alguien feliz consigo mismo, que no necesita chismes para sentirse superior, que no necesita drama para sentir emociones, es inquietante. Es un espejo demasiado limpio. Y a nadie le gusta mirarse en un espejo de alta definición cuando está lleno de defectos que intenta ocultar. Por lo tanto, una persona inteligente filtra naturalmente a quienes permanecen en su órbita. Solo permanecen aquellos que también buscan, quienes también soportan la luz de la verdad o quienes aman incondicionalmente. Y estos son raros. Son diamantes en la arena. Pero hay un misterio aún mayor aquí. La soledad de la inteligencia es una etapa, no el destino final. Es el capullo. La oruga debe estar sola para disolverse y convertirse en mariposa. Si intentara volar mientras aún se arrastra con las demás orugas, fracasaría. El aislamiento es el laboratorio de la transformación. Es en el silencio de su habitación, en largos paseos sin rumbo, al contemplar la lluvia caer en la ventana, que la mente inteligente teje la comprensión que, con el tiempo, puede servir al mundo. Nos encontramos al borde del abismo. Ese momento en que la inteligencia, tras diseccionar la sociedad y encontrar solo engranajes vacíos y máscaras sonrientes, se retira a la soledad. Pero aquí, Alan Watts nos tomaría del brazo, con esa risa que parece provenir de las profundidades de una cueva antigua, y diría: mi querido amigo, tu propia inteligencia te ha engañado. La trampa definitiva de la mente brillante es creer que la separación es real. Sentimos soledad porque creemos fundamentalmente en la alucinación de que somos entidades aisladas, encapsuladas en piel, contemplando un universo extraño y estúpido ahí fuera. Al ego inteligente le encanta esta narrativa. Es trágica, es romántica. Yo, el genio incomprendido, contra las masas ignorantes. Pero ese es solo otro papel en el drama. Si observas con profundidad, usando esa misma inteligencia que te distanció de los demás, verás que las fronteras entre tú y el chi otro son convenciones, no realidades absolutas. La biología lo sabe, la ecología lo sabe. Eres un proceso continuo con el entorno. No viniste a este mundo, saliste de él, como una ola que se separa del océano o una hoja que se separa de una rama. Entonces, ¿por qué persiste la sensación de aislamiento? Porque la inteligencia analítica corta, divide y categoriza. Es como un cuchillo, y no se pueden coser las cosas con un cuchillo. Para curar la soledad, necesitamos cambiar de instrumento. Necesitamos pasar del intelecto a la intuición, del pensamiento a la cruda sensación de la existencia. Cuando dejas de etiquetar a la persona que tienes delante como aburrida, superficial o dormida, y simplemente observas lo que está experimentando, y una manifestación temporal y extraña de energía cósmica, la relación cambia. El aburrimiento se transforma en fascinación. A Watts le encantaba la idea hindú de que el universo es la divinidad jugando al escondite consigo misma. Dios, o el Tao, o la energía fundamental, se fragmenta en miles de millones de pedazos para olvidar quién es. ¿Por qué? Porque ser omnisciente y omnipotente por toda la eternidad sería mortalmente aburrido. El universo busca sorpresa. El universo busca drama. Así que se hace pasar por ti, se hace pasar por mí, y se hace pasar por ese vecino que solo habla del tiempo. La persona inteligente es la que empezó a comprender el juego con un poco de antelación. Miraste entre bastidores, viste la cremallera del disfraz de monstruo, y, al principio, eso arruina la diversión.
Te sientes solo porque nadie más parece saber que es un juego. Se lo toman todo muy en serio. El dinero, la política, el prestigio. Y tú estás ahí, en un rincón de la habitación, pensando, ¿no es gracioso que todos finjamos que esto importa? Pero la siguiente etapa de la inteligencia, la sabiduría, es volver a jugar el juego, pero ahora con un brillo en los ojos. No te aíslas en la montaña, desciendes de nuevo al mercado, pero desciendes sabiendo que es un baile. Eso lo cambia todo. Ya no necesitas que tus amigos te entiendan completamente para amarlos. No necesitas que hayan leído los mismos libros o meditado las mismas horas. Puedes apreciar la obra que están representando, incluso si es una comedia física. Esto elimina el peso de las expectativas. Gran parte de nuestra soledad proviene de exigir que otros llenen un vacío interior. Sé interesante para entretenerme, gritamos en silencio. Sé profundo para validar mi profundidad. Pero cuando te das cuenta de tu propia plenitud, cuando entiendes que eres el universo entero en un punto focal, dejas de mendigar atención. Te conviertes en un sol, no en un agujero negro. Y, paradójicamente, es en ese momento cuando la gente empieza a sentirse atraída por ti. No por tu necesidad, sino por tu ligereza. Incluso con esta nueva perspectiva, el número de amigos cercanos, aquellos con quienes el alma conversa sin intérpretes, seguirá siendo reducido. Y eso es bueno. Es natural. En la naturaleza, la base de la pirámide es ancha y la cúspide estrecha. La intimidad requiere tiempo, energía y vulnerabilidad. No puedes ser vulnerable con 1000 personas. Intentar hacerlo es diluir tu ser hasta que se vuelva homeopático, indetectable. La inteligencia busca densidad, no volumen. Una conversación de 3 horas con una mente que resuena con la tuya vale más que 3 años de conversaciones meteorológicas con desconocidos. Y cuando encuentras esa resonancia, es electrizante. Es lo que Watts llamaría reconocer a un conspirador. Se miran y sin decir palabra, saben que ambos han desvelado la fantasía de la realidad. Se ríen de los mismos chistes cósmicos. Estas conexiones son poco frecuentes porque requieren valentía. Requieren la valentía de ser el forastero. Muchas personas inteligentes sabotean estas conexiones potenciales porque siguen estancadas en una actitud defensiva. Usan su intelecto como armadura, cínicas y críticas, alejando incluso a quienes podrían comprenderlas. Ponen a prueba a la gente. ¿Eres lo suficientemente inteligente como para hablar conmigo? Esto es miedo disfrazado de arrogancia. La verdadera inteligencia es humilde. Sabe, como Sócrates, que en el fondo no sabe nada. El misterio de la existencia es demasiado grande para caber en cualquier cerebro humano. Cuando te acercas a los demás con esta humildad, con esta apertura al misterio que cada ser humano lleva dentro, por latente que parezca, la soledad cambia de textura, deja de ser un muro de hormigón y se convierte en una suave niebla. Puedes atravesarla. En el budismo Mahayana existe el concepto de bodhisattva, aquel que alcanza la iluminación, llega a las puertas del nirvana, pero se niega a entrar. Regresa al mundo para ayudar a todos los demás seres a despertar. En términos seculares, es una persona inteligente que no abandona la sociedad, sino que elige ser una fuerza de claridad en ella. Tener pocos amigos no es una maldición, es una función. Quizás tu rol no sea formar parte del enjambre, sino ser el observador, el que mantiene la perspectiva. Quizás necesites este espacio, este silencio, para procesar lo que el colectivo no puede.
Eres el sistema inmunitario de la mente colectiva. Y aquí está el secreto final que Alan Watts susurraría. Nunca estás realmente solo, porque el tú que se siente solo es una ficción. Cuando silencias tu mente, cuando dejas de narrar tu propia vida y simplemente siente el peso de tu cuerpo en la silla, el sonido del tráfico a lo lejos, el latido de tu corazón, la frontera desaparece. Eres el tráfico, eres la silla, eres el silencio. En este estado de presencia, la necesidad desesperada de compañía se disuelve. Si alguien viene, genial, celebramos. Si nadie viene, genial, celebramos la quietud. Esto es lo que los taoístas llaman wu-wei, acción sin esfuerzo, sin forzar. Cuando dejas de forzar la amistad, cuando dejas de intentar encajar en formas geométricas sociales que no te sirven, encuentras tu propia forma. Inevitablemente, otras formas compatibles te encontrarán. Es la ley de la atracción, no como magia barata, sino como la física de la resonancia. Así que, si te sientes solo en tu inteligencia, respira. No tienes nada malo. No eres un defecto de fábrica. Eres la vanguardia de la conciencia experimentándose a sí misma. La soledad es el precio de la entrada a la profundidad. Aprovecha este tiempo, no para lamentarte por la falta de ruido a tu alrededor, sino para afinar tu propio instrumento. Lee, crea, contempla, ríete de lo absurdo de todo. Y recuerda, la misma inteligencia que creó el abismo puede construir el puente. Pero ese puente no está hecho de palabras ingeniosas ni teorías complejas. Está hecho de compasión, compasión por uno mismo, por sentir el dolor de la separación y compasión por los demás, que juegan tan bien que han olvidado que es un juego. Tienes pocos amigos porque buscas diamantes, y los diamantes son raros. No cambies tus diamantes por un montón de grava solo para sentir que tienes más cosas. Valora la rareza, valora el silencio y sobre todo, valora la increíble, extraña y maravillosa oportunidad de ser una conciencia despierta en este universo misterioso. La soledad, al final, es solo el universo disfrutando de su propia y magnífica compañía. Si esta reflexión resonó en lo más profundo de tu mente, si reconociste ese juego cósmico del que hablamos, haz un pequeño gesto en el mundo de las formas. Dale a me gusta. Comparte tus ideas en los comentarios. Leo las mentes que escriben allí. Y suscríbete al canal. Sigamos explorando juntos el laberinto hasta que desaparezca. Hasta la próxima.